Hola, somos Ana y Andrés y esto es The Lighthouse. En este espacio compartimos nuestra experiencia en finanzas, crecimiento personal y cómo lo vivimos en pareja. Exacto. Hoy queremos tocar un tema que puede cambiar tu vida, pero muchos empezamos con esos nervios y es el invertir. Escuchamos que es súper importante las inversiones, pero nos estanca el miedo. Sí, y la verdad decidimos tocar este tema porque nos hemos dado cuenta que nos sentamos con familias, personas que antes no han tenido experiencias y siempre que mencionamos la palabra invertir existe esa fricción o ese miedo. La verdad ese sentimiento es muy normal, pero es algo que nos puede estancar. Así que hoy vamos a hablar de cómo empezar a invertir, pero sin miedo. Así que empecemos con lo básico. ¿Por qué sentimos miedo a la hora de invertir? Y creo que hay 3 razones. Una de esas es el miedo a perder nuestro dinero. Sí. 2, la falta de conocimiento de las inversiones. Y 3, venimos de nuestros países, no solo de nuestros países, sino de muchos que creen que para poder invertir ocupamos miles de dólares o que solo el rico puede invertir. Sí. Así que si te pregunto, amor, ¿cómo te sentías tú con las inversiones cuando no sabías nada? Bueno, para mí, para dar un poquito de contexto, ambos venimos de papás emprendedores. Así que creo que para mí, cuando escuchaba las inversiones era algo normal, no sentía como ese miedo o ese choque o esa fricción, porque escuchaba muy seguido a mis papás invertir en el producto, invertir en los empleados, invertir, no sé, siempre en el negocio, entonces siempre lo miraba como, para mí inversión era crecimiento, o sea, era expandirte. Pero, Exacto. obviamente ese es un tipo de inversión. Ya cuando empecé a escuchar un poquito más acerca de la bolsa de valores, los stocks, las acciones, cripto, bitcoin, todo o sea, es muchísimo más amplio. Entonces, creo que ahí sí, no miedo, pero fue como, tengo que aprender esto. Sí, Tengo que aprender. y lo mismo me pasó a mí, o sea, gracias a Dios tuvimos la bendición de que nuestros papás son dueños de negocios. Entonces desde pequeños tenemos esa idea de que hay que invertir. Sí. Un vivo ejemplo, y gracias a Dios me lo puso, fue mi padrastro, de ver cómo él tenía Sí. sus negocios, su restaurante, su supermercado, y cómo Sus él apartamentos. poco a poco fue construyendo ese apartamento. Entonces Sí. sabía que para obtener esas cosas uno hay que invertir. Sí. Pero algo que sí me detuvo fue, ok, ¿por dónde hay que empezar? Sí. Siempre escuchamos el ahorrar, pero no sabemos dónde invertir ese dinero. Sí. Sí, siempre existe como esas 3 razones que mencionaste, creo que están en el Exacto. punto, porque la mía tal vez no fue miedo o creo que fue el no entender. Sí, Ese fue el, ok, ¿por dónde empiezo? La falta de conocimiento. Falta de conocimiento, Y eso sí. fue lo que me pasó a mí. No sentía el miedo, pero sí sentía ese nervio de, ok, ¿por dónde puedo empezar? ¿Cuánto ocupo? Sí. Entonces ahí es donde viene la falta de conocimiento de las inversiones. Sí. Y también yo creo que para poder superar ese miedo es súper importante que mencionemos el por qué es importante invertir. Exacto. Porque algo que a mí me dio como más urgencia o más rapidez al aprender o al hacerlo. Porque siempre que miramos a Margarita Pasos hay algo que me encanta que ella dice y es: uno aprende a nadar tragando agua. Sí. Entonces, el empezar ya vas a ir aprendiendo poquito a poquito. Pero, ¿por qué dirías que es importante Exacto. el invertir? Y justamente eso estábamos hablando ayer, Sí. de este tipo de temas mientras nos estábamos preparando, y les traigo un ejemplo para que entiendan específicamente más claro, y es se llama la inflación. Si tú ahorras en una cuenta de banco que está creciendo al 0.5%, en un año apenas estás ganando ni siquiera $1. Sí. Pero si la inflación es del 3%, en realidad esos $100 que antes tú los invertías, ahora valen menos. Sí. Es como que si tu dinero se estuviera encogiendo cada vez Sí. más. Bueno, y también lo vemos mucho y lo explicamos mucho. Si en todas las deudas que hay te están cobrando intereses, no tendría sentido también que estuvieras generando intereses a tu favor, o sea, en tus Exacto. ahorros. Porque conocemos cuál es el interés que pagamos por pagar tarde una tarjeta de crédito. Entre Muy 15 alto. a 30%. Sí. Conocemos el interés de las hipotecas, de las líneas de crédito, de los préstamos estudiantiles, préstamos de carros. Todas las deudas malas tienen un interés. ¿Por qué en nuestros ahorros no podríamos tener un tipo de crecimiento o un tipo de interés también? Entonces, al final creo que el entender por qué necesitamos
y es una frase, tengo una frase súper sencilla para eso, que también la mencionamos mucho, es si tú no pones a tu dinero a trabajar por ti, tú vas a trabajar siempre por el dinero. Entonces, qué bueno sería el que todos los ahorros que ya tienes, obviamente que vienen de un trabajo duro, que vienen de un tiempo de paciencia y de compromiso, al final estés durmiendo o estés despierto o estés trabajando o estés viendo Netflix, ese dinero está creciendo dentro de tu cuenta de banco. Exacto. Si tu dinero no está creciendo más que la inflación, tu dinero siempre No se va a tiene estar devaluando. Sí. Es como que se está achicando, como decías. Exacto. También podemos ver ese ejemplo en cuál era el costo de vida antes del COVID a después del COVID. Ese es otro ejemplo muy grande que cuando empezó el COVID, fue hace 5 años, antes $100 tú podrías ir al súper, comprar huevos, carnes, o sea, casi todo el súper. Todo el súper. Ahora, con esos $100, hoy actualmente solo puedes comprar 5 o 6 3 cosas, 4 cosas, y es increíble cómo, y más en esos países, cómo se ve la inflación en nuestro dinero. Sí. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo poder invertir sin miedo? Entonces vamos a compartirle 5 pasos sencillos de cómo ustedes pueden empezar. Ok, el paso número 1, educación básica. Y esto puede ser leerse un libro, puede ser escuchar un podcast, puede ser buscar en Google. Wow. Tenemos tantas herramientas hoy en día como para poder investigar sin tener que pagar si no está dentro de nuestras posibilidades. Un libro que les puedo recomendar que me ayudó bastante fue Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Si les gusta aprender más sobre finanzas, de inversiones, este autor Robert Kiyosaki habla desde el principio por qué es importante invertir y también la importancia de tener esa mentalidad de, ok, las inversiones no son arriesgadas, sino que me va a traer algo de vuelta, algo un crecimiento. Un crecimiento. Yo uno de los libros que a mí me gustó fue The Psychology of Money o La Psicología del Dinero en español. Y voy a decir algo también que me parece importante. Y hemos conocido muchas personas que leen miles de libros al año. Pero al final, si la información que aprenden no la aplican, no tiene ningún sentido. Exacto. Pues por eso siempre lo mencionamos. Aplica lo que aprendes, porque pueden saber toda la información, pero si no es algo que ustedes aplican o no es algo que practican, realmente la información no tiene ningún poder. Sí. Así que la educación es algo básico. Exacto. Para empezar a perder ese miedo. Tener más información les va a hacer conocer cómo funciona todo y ahí van perdiendo el miedo poco a poco. Y normalmente escuchamos de que para poder obtener ese conocimiento ocupamos miles de dólares, como tú mencionaste. Los podcasts, cuesta $0 escuchar los podcasts en YouTube. Y si tienen Spotify, en vez de escuchar música 2 horas, 3 horas, escuchen un podcast que dura 1 hora. Sí, si las finanzas son importantes para ustedes, que lo deben ser para todos. El tener dinero es una herramienta, nos abre opciones. El aprender a cómo funciona el dinero va a beneficiarlos a ustedes, a sus siguientes generaciones y probablemente su familia, sus amigos alrededor. Entonces es algo importante, es una responsabilidad de cada uno el aprender cómo funciona nuestro dinero, cómo manejarlo. Exacto. El paso 2 empieza pequeño. No necesitamos miles de dólares para empezar a invertir. Con 50, $100, con tal de que tú empieces con algo, ese es el primer paso importante. Y lo mencionamos en el primer episodio. Sí. Empezamos nosotros con $50. Exacto. Podríamos haber puesto más, pero es como para crear el hábito. No importa si son $25, si están en Canadá, con $25 se puede abrir una cuenta de inversiones, de ahorros. Entonces no necesitan demasiado para empezar a dar ese paso y crear ese hábito. El paso 3 es diversificar. Y como para ponerlo más claro, es no poner todos sus huevos en una canasta. Quiere decir que todo lo que tengan, y hemos escuchado mucho esto, todo lo que tengan no lo van a poner en un solo lugar o en una sola inversión. Se trata de, si tienen $200 para empezar a ahorrar, para empezar a invertir, diversifiquen ese dinero. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En qué cajoncito voy a ponerlo? Como en este libro que aprendimos, El hombre más rico de Babilonia, habla de primero empezar con tu 10%, lo que ganas mensual. Si ese 10% mensual son $100, $200, diversificarlo, como habíamos hablado en el podcast anterior, de un fondo de emergencia,
tus ahorros, cualquier gustito que tú quieras, alguna meta financiera, si es poder viajar, poderte comprar un teléfono, pero es poner ese tipo de ahorros en diferentes cuentas. Sí, el 10%, que no todo vaya a un solo fondo. Porque ahí disminuimos el riesgo y poco a poco vamos a ir mencionando muchas más maneras, pero eso es algo muy básico que podemos empezar. El cuarto, piensa a largo plazo. Wow, importantísimo. Exacto. Porque creo que de los errores de las inversiones, uno de los primeros, y vamos a tocar ese tema, es vino mi primo, me dijo que estaba haciendo trading, está aprendiendo y le di $2,000 y me los perdió. O vino alguien desconocido, me dijo que en 3 meses iba a tener $100,000 con $10,000 de inversión y los perdió. Entonces hay que tener conciencia, y lo mencionamos igual en el primer episodio, no se van a volver ricos de la noche a la mañana. Exacto. Es más, a mí alguien me dice, Ana, dame ese dinero que vas a ser millonaria de aquí a unos 6 meses, me daría miedo, o sea, correría de ese lugar. Y suena muy chistoso, pero hay personas de experiencia personal, bueno, no experiencia personal, sino como de los conocidos, sí. De que vemos en Instagram que esta persona le hackearon su cuenta de banco y pusieron, hoy por invertir $500,000, al día siguiente me gané $50,000. Sí. Entonces, creemos que la riqueza es instantánea. Sí. Entonces, es de tener cuidado también. Este tipo de cuentas donde te dicen, hey, invertí $500 y al día siguiente vas a ganar $10,000. De verdad tengan cuidado, mucho cuidado de este tipo de cuentas donde te dicen que te vas a hacer rico instantáneamente. Sí, porque no es cierto. Porque creo que el ahorrar y el invertir es como sembrar una semillita. Al final tienen que sembrar la semilla, darle agüita, darle sol. No la van a ver por un tiempo y ya luego se miran todos los frutos y todo lo demás. Pero no va a ser de la noche a la mañana, requiere de paciencia. Y también, si no saben cómo funcionan las inversiones, inviertan en ustedes, porque puede ser que tengan $500,000 que les sobraron y dicen, ¿en qué puedo invertirlo? ¿En qué tipo de inversión de stocks puedo invertirlo? ¿Qué me puede dar más? Invierten en conocimientos, un libro, un podcast. Un curso, o sea, si tienen el dinero para poder empezar, inviertan en un curso, en un guía, en un profesional, pero... Y hemos visto ese ejemplo mucho, lo hemos escuchado, cuando personas ganan la lotería y meses después pierden absolutamente todo su dinero. Es un ejemplo claro de lo que estás hablando. Sí. El primero, tener el conocimiento de cómo funciona el dinero, luego cuando lo tenga ya lo puedo multiplicar. O sea que el conocimiento va a multiplicar su dinero mucho más de lo que cualquier fondo, cualquier mercado, cualquier cosa pueda hacerlo. Sí, eso me ayudó bastante de que... Pensaba que ocupaba tener miles de dólares para poder tener inversiones grandes y lo más importante es conocer qué tipo de inversiones me convienen a mí. Sí. Y lo primero, como lo primero que yo hice fue comprarme un libro, fue Padre Rico, Padre Pobre, El Hombre Más Rico de Babilonia, libros que te van expandiendo tu mente, tu conocimiento de cómo funcionan las finanzas. Sí, exacto. Ok, el paso 5... hacerlo en pareja. El hacerlo en pareja creo que ya no es tan individual. Y bueno, dependiendo de cómo cada uno maneje sus finanzas en pareja, en su matrimonio, al menos Andrés y yo pensamos que la manera más adecuada es el ser transparentes. Sí. Poner todo sobre la mesa. Ya cuando ponemos todo sobre la mesa, los presupuestos, las deudas, las metas, invertir ya no se siente como que solo es responsabilidad de una, sino mutuamente ya estamos aprendiendo ambos, ya estamos poniendo nuestro pedacito de inversión ambos y vamos entendiendo poco a poco cómo se va multiplicando. Y las metas juntos acercan a la pareja, conectan mucho más. Entonces todos están trabajando por una misma visión. Y hemos escuchado muchos de nuestros clientes que dicen, no, él se encarga de todo, él paga los biles, él hace las inversiones y... La otra persona no sabe. La otra persona no sabe nada. Sí. O sea, es responsabilidad de ambas qué pasa en las finanzas en tu casa, qué sale de tu casa, en qué se está gastando. Sí. Y tiene que ser una responsabilidad de ambos, no solo de una. Sí, el conocer las inversiones y saber cómo funcionan, el tener la educación, es responsabilidad de ambos. Así que vamos a hablar ahora de los errores más comunes para poder evitar este tipo de problemas. El error número 1 es invertir en algo que no entiendes. Bueno, esta ya la mencionamos un poquito antes, pero es súper importante que lo volvamos a decir porque
es algo que pasa muy común. Todas las personas, bueno, no todas, no voy a decir todas, pero la mayoría de las personas con las que nos hemos sentado han tenido una experiencia antes en finanzas, en inversiones específicamente, y se quedan con ese mal sabor de boca, o sea, como que una experiencia mala. Pero muchas veces es error que nosotros cometemos. Por ejemplo, hemos escuchado la relación entre el scam y las inversiones. Una apuesta no es lo mismo que una inversión. Exacto. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces creo que el definir a cada una nos hace entender que, o sea, no es lo mismo. Y es ahí donde viene el otro error, y es dejarte llevar por lo que está de moda. Sí. No sé si te acordás que hubo un tiempo donde salió esta inversión de las imágenes de monos, las caricaturas, de caricaturas, y que tenías que invertir miles de dólares. Y sí, mirábamos muchas personas, específicamente yo, ganando dinero. Y estamos en ese círculo de solo pensar en el dinero, O lo que hacen los demás. Exacto, y en lo que piensan los demás, porque al final, pues, eso es lo que estamos buscando, pero, otra vez, nunca te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Sí. ¿Y qué pasó 3, 4 años después con ese tipo de inversiones? Desaparecieron, todas las personas perdieron bastante dinero. Entonces, aprendan qué tipo de inversiones van a hacer. Y volvemos al uno, tienen que entender qué tipo de inversión van a utilizar. La vez pasada escuchamos a nuestro cliente que nos dijo, y lo puse antes, también lo dije antes, mi primo estaba aprendiendo trading, me dijo que pusiera $3,000, que él me lo iba a multiplicar, y al final el primo perdió todo el dinero porque él tampoco conocía sobre la inversión o cómo funcionaba. Y esto es más común de lo que creen. O sea, Andrés y yo lo escuchamos si vemos 10 personas, al menos 8 ya han tenido malas experiencias antes. Sí. Y no podemos dar el dinero que trabajamos duro, que nos ha costado, sin saber a dónde la persona lo va a poner, sin saber si la persona también entiende lo que está pasando, o si no hay ningún tipo de confianza o relación, o no es un profesional. Porque el que también veas un video en YouTube no quiere decir que entendas por completo cómo funciona esa inversión. Sí. O el que estés iniciando un curso tampoco quiere decir que sos experto en ese tipo de inversiones. Entonces, el que entienda muy bien dónde se está yendo el dinero, cómo funciona esa inversión, creo que es algo básico y un error muy común que cometen muchas personas. Exacto. También me gustó el que dijiste lo que está de moda, porque también el humano por ¿cómo se dice? Por inercia. Sí, buscar ese dinero instantáneo de poder quererlo tener tan rápido y... No, me refiero a lo que está de moda, como Andrés lo está haciendo, mi prima también, veo que el otro sube fotos, entonces se mira como que... yo también lo voy a hacer porque les está yendo bien. Y mi mamá ha tenido amigos que les ha pasado eso. Aquel me dijo, y ese también lo está haciendo, les está yendo súper bien. Meten su dinero, ¡paf! Se acabó el boom de la inversión y perdieron todo su dinero. Y un error muy común también es, ¿por qué vamos a ocupar ese dinero? Sí. O para gastar, o para invertir en vos mismo, poder ayudar a tus familiares. Es también buscar ese significado, ¿por qué queremos ese dinero también? También me gustó mucho que tocaras ese tema porque obviamente queremos ver nuestro dinero crecer. Muchas personas piensan por sobrevivencia nada más. Necesito un poquito más para que me ajuste la renta, que me ajuste el teléfono, que me ajuste todo lo que tengo que pagar, las deudas de repente. Sí. Pero cuando no tenés deudas, pagas tus cosas bien, igual es importante que tu dinero esté creciendo. Uno, porque sin dinero no te vas a retirar. Dos, sin dinero tu estilo de vida no es de buena calidad. Sí. Sin dinero no tenés una buena dieta. Sin dinero no vas a comer a los lugares que te gustan. Sin dinero no podés retirar a tus papás, no podés ayudar a tus familiares, no sé, a alguien necesitado. Al final, el crecer dinero o tener más dinero, lo hemos escuchado también en muchas personas, no me interesa invertir porque no necesito más dinero. El dinero al final es una herramienta y solo va a destacar lo que ya somos. Si tenés buenas intenciones, vas a tener cuando tengas el dinero de herramienta, van a ser muchas buenas cosas las que puedes hacer. Si tenés malas intenciones, obviamente no va a ser tan fuerte. Y hay una importancia también a la hora de invertir, es el largo plazo. Sí. Muchas personas quieren tener su casa, quieren tener su carro último modelo, pero ¿cómo están tus ahorros?
cómo está mi fondo de emergencia, cómo están mis inversiones a largo plazo. Eso es lo más importante antes de empezar en lo externo. Entonces tengo una frase que me gustó mucho y es: la inversión no solo es financiera, también es emocional y mental. Te obliga a confiar en ti mucho más. Sí, y en el conocimiento que uno tiene, porque creo que si no tenés ese conocimiento o no empezás, no vas a tener esa seguridad, no vas a sentirte bien con las inversiones que estás haciendo, siempre vas a tener miedo. Entonces creo que lo que quita el miedo es la práctica, pero la información que van aprendiendo constantemente. Entre uno más se informa, el miedo se va esfumando. Sí, total. En resumen, si tienes miedo de invertir, empieza invirtiendo en ti mismo. Aprende, edúcate y crece, porque cuando tu mente se expande, tu cuenta bancaria también lo hace. Invertir no es un monstruo ni nuestro enemigo, al final es un hábito y como todos los hábitos requiere de nuestra práctica y nuestra paciencia. Recuerda, cuando tu dinero está ahorrado, está estancado. Cuando tu dinero está invertido, se multiplica. La decisión está en tus manos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de The Lighthouse. Si eres latino y vives en Canadá, acude a nosotros para una asesoría personalizada. Aplica lo que aprendes, ilumina y construye la vida que mereces. Hasta el próximo episodio. Ok. Pero comencemos desde cero. Sí, dale, hagámoslo. Yo lo puedo hacer, solo es que no sé qué me pasa. Ok, dale. Okay. Aplique lo que aprendes, ilumina y construye la vida que mereces. Okay. Ya me ha pasado, la última vez a mí me pasó. Okay.